Yo tengo que decir que la reunión ha sido positiva. Yo creo que hemos tenido una receptividad importante a todos los temas que hemos traído y una voluntad de pues emprender los trabajos técnicos necesarios para adoptar todas esas soluciones que tenemos pendientes en los aspectos ferroviarios, de puertos y de aeropuertos de Euskadi. Entonces, desde ese punto de vista, pues totalmente positiva la reunión. Yo creo que son muchos los aspectos que hemos tratado, pero en conjunto pues existe la voluntad de continuar con los trabajos emprendidos y de dotarlos de la velocidad suficiente para llegar en tiempo y forma. Realmente no ha habido ninguna modificación respecto a lo que inicialmente se presentó en el Senado. No afectaba a ninguna de las infraestructuras ni ferroviarias, ni portuarias, ni aeroportuarias, pero en cualquier caso los presupuestos se aprobaron tal como salieron del Congreso, por tanto no hay ninguna afección y pues todas las infraestructuras que estaban previstas, todas las obras que estaban previstas se van a llevar a cabo con total normalidad. Tendremos las comisiones técnicas correspondientes para hacer su seguimiento, como lo hemos hecho hasta ahora, y desde luego todas aquellas que son prioritarias para Euskadi están ahí y se van a llevar a cabo. Por tanto, pues desde ese punto de vista también positivo. Se ha hablado de todas. En este momento tenemos dos líneas ferroviarias que ya el Tribunal Constitucional pues nos dio la razón. Esas tienen que ser transferidas sí o sí. Va a haber próximamente una reunión que va a preparar ya esas transferencias, por tanto hemos hablado de ellas. También del tramo de la AP1 y de la AP68 también serán consideradas en esa comisión técnica que después llevará a la comisión mixta de transferencias. Luego sí hemos comentado esas e incluso hemos hablado de la posibilidad de transferir algunas otras líneas que transcurren únicamente por la comunidad autónoma, que están en Vizcaya, entre Bilbao y Balmaseda, e incluso hemos hablado de la posibilidad de que el puerto de Pasaia sea desclasificado como de interés general y pueda ser transferido a la comunidad. Entendemos que eso va a tener un proceso más largo, pero sí hemos abordado todos los temas. Yo creo que no es tanto algo de que nos gusta más al ministro o a la consejera. Tenemos dos opciones sobre la mesa, que son las que se han llevado a estudio informativo, que son las que se han sometido a información pública para alegaciones. Lo que hemos estado es analizando cuáles son las bondades y las dificultades de cada una de ellas. Las hemos tratado someramente y lo que nos han transmitido es que aproximadamente a finales de otoño ya estarán todas las alegaciones contestadas y podremos tener ya la solución definitiva que después se podrá poner, llevar todos los proyectos adelante. Nuestra voluntad, siempre lo hemos dicho, es conseguir una buena solución y en definitiva lo más importante es que el corredor mediterráneo y el corredor atlántico se unan a través de Iruña, a través de la Y vasca, y eso es para nosotros prioritario. Pues buscaremos que sea de la mejor manera posible y la voluntad del Ministerio yo creo que es exactamente la misma. Desde ese punto de vista, por tanto, continuamos con la planificación que teníamos. Pues también lo hemos tratado y puesto que ayer también el delegado del Gobierno hablaba de fechas, lo que le he transmitido es, si esa fecha podía ser cierta o no, la voluntad absoluta de que se abra, de que se vuelva a ser H24. Quizá los tiempos, él no era tan optimista, que quizá tendremos que llegar al primer trimestre de 2019. En cualquier caso, la voluntad es firme de volverlo a abrir, de que sea un H24 de nuevo y de que tengamos un aeropuerto plenamente operativo. También hemos hablando de aeropuertos, de alguna dificultad que se está dando en Hondarribia como consecuencia de las modificaciones que se están produciendo y que también nos preocupan. Por tanto, yo creo que han quedado en analizarlo también, en observar cuáles son esas dificultades y yo creo que tiene que en Euskadi funcionar eso que siempre decimos, un aeropuerto con 3 terminales, es decir, una coordinación plena con plena operatividad en la medida de sus posibilidades en cada uno de ellos. Sabemos que Hondarribia está muy cerca de frontera, de espacio aéreo francés, que nos pone muchas limitaciones, pero abriendo con H24 Foronda y con la operatividad de Bilbao, yo creo que podríamos tener una situación realmente importante en Euskadi. Nik esan behar dut balorazioa positiboa dela. Beraien jarrera oso baikorra izan da eta oso rezeptiboa, hau da, nolabait prestatuta genuzkan gaiak eta beraien jarrera oso baikorra izan da zentzu horretan eta guztiok adostu dugu jarraitu behar ditugula proiektu horiek, batzorde teknikoak osatu behar direla berriro ere eta jarraitu behar dugula lan hori egiten, beraz sentsazioa ona da. Nik uste guztiok badakigula epe hori hor dagoela eta
berak aipatzen zuen zerbait oso garrantzitsua dena, eta da azken finean ari gera bai ministeritza, bai Eusko Jaurlaritza tramo guztiak egiten, baino une honetan gako nagusia daukagu hiriburuetan. Ze benetan jarraitzen baldin badugu azpiegitura egiten eta hiriburuak ez baditugu lotzen ez du zertarako balio. Beraz, horrek esan nahi du ministroa ere oso kontziente dela, ministerioak kontziente dela non dauden lehentasunak eta zertan jarri behar ditugun gure esfortzuak une honetan benetan hau gauzatu ahal izateko. Beraz, lehentasunak hiriburu horietarako sarrerak adostean egongo litzateke beste bide hori adostean baino. Biak egin daitezke eta biak egin behar dira. Y-koan zehazki hiriburuak bukatu behar ditugu definitzen eta lotura, Nafarroako lotura ere guretzako ezinbestekoa da. Beraz, biak paraleloan egingo dira. Ez da bata bestearen gainetikan jarriko, baizik eta biak paraleloan, bakoitzak bere prozesua dauka, baina biakin jarraituko da egiten. Bai, tratatu ditugu alde batetikan transferentziak trenbideetakoak, Tribunal Konstituzionalak dagoeneko arrazoia eman ziguna, horiek bai alabai transferitu egin behar dira, eta borondatea baiezkoa da, noski. Baita ere zentzorretan autopistenak aztertu ditugu, betidanik aipatzen ditugunak, AP bata eta AP 78, eta bere borondatea ere baiezkoa da, beraz, ja lan teknikoa egin beharko da, gero batzorde mistoa martxan jarri ahal izateko, transferentziena. Mahai gainean jarri ditugu baita ere, beste trenbideak aztertu izan ditugu, beste garai batzutan baita ere, Bilbo eta Balmaseda tartean orokorrean trafikoa barrukoa izaten da, hau da erkidego barrukoa, eta horiek ere guk interesa dugu, naiz eta ministeritzak aztertzekotan gelditu da, horrez dago konpromiso zehatzikan, eta baita ere H24 tratatu deu, noski, eta berak baiezkoa esan du, horrela izango dela, epea, baikor samarra ikusten zuen Euskadiko delegatuak esan dunean urtea bukatu aurretikan, baina borondatea baiezkoa da, eta lana egin behar da hori bukatzeko. Eta baita ere, aipatu dugu, Pasaiako portua gustatuko litzaigukela baita ere deskalifikatzea portu interes orokorreko portu bezala, eta guk kudeatu ahal izatea. Zentzu horretan badituzte zalantza batzuk, baina baita ere aztertzekotan gelditu dira. Beraz, ez da baiezko erantzuna, baina ez da izan jarrera itxi bat, baizik eta kontrakoa, jarrera irikia izan da. Bileran aztertu ditugu bi alternatiba ditugu mahai gainean, azterketa eta informazio publikoa biakin atera da, beraz, aztertu ditugu gainetikan, oso gainetikan, baina zein diran onurak eta zein diran kalteak bai batean eta bai beste alternatiban, eta aipatu digute alegazio horiek erantzuteko epea, ez dakit, izango dala hor, urtea bukatu baino desente lehenago esaten zuten, eta alegazioak behin erantzundakoan, izango dugu alternatiba zein den egokiena eta zein izango den aurrera eramango dena. Norberak iritzia izan daiteke, baina nik uste hemen seriotasunez jokatu behar dugula, eta ministroak hori bera aipatzen zuen, beraz, kontutan izanikan alternatiba biak, onurak eta kalteak. Alegazioak zein diran, erabakiko da zein den irtenbiderik onena. Eta guretzako beti esan dugun bezala, garrantzitsuena da, azken finean, Y-ko ardatz Atlantikoa konektatzea Mediterraneoa Iruña erabiliz. Eta alternatibarik egokiena izango da egiten dana. Hori da garrantzitsua guretzako, eta nik uste ministroak ere hori aipatzen zuela.